son muestras de tipo B. Se utilizan cuando la población es infinita, entonces se debe aplicar la distribución binomial. Cuando el número de veces ocurre un cierto fenómeno en un periodo de tiempo, como el número de efectos, entonces se utiliza la distribución de Podmish. La curva operativa es el plan de muestreo. Se relaciona la curva operativa del plan de muestreo con la distribución. Mediante el proceso se determina la probabilidad. El lote se acepta cuando los productos defectuosos o menores o iguales del criterio, y se rechaza cuando los productos defectuosos son mayores o iguales del criterio. Para realizar la gráfica, relacionamos la probabilidad de aceptación con el eje de la Y, la de productos defectuosos con el eje de las X, obteniendo la curva característica relacionando los puntos de intersección. El índice para los planes de muestreo de aceptación. En estos índices podemos tener dos planes diferentes: nivel de calidad aceptable y el nivel de calidad. El nivel de calidad aceptable determina el nivel máximo de unidades defectuosas de cada lote. Se le conoce como riesgo del productor y se expresa la probabilidad de aceptación de un lote. El nivel de calidad límite se le conoce como riesgo del consumidor, siendo el porcentaje que identifica cuando un lote debe ser rechazado. Al momento de realizar la gráfica, se toma en cuenta la probabilidad de aceptación en el eje de las X, obteniendo la curva característica. Bueno, pues eso ha sido todo de mi parte. Soy Luis Enrique Madrigal de la Cruz, del quinto B del turno vespertino. Gracias. En este video vamos a hablar acerca del muestreo por atributos, para lo cual primero vamos a hablar lo que es un muestreo y lo que es un atributo. Bueno, pues el muestreo es obtener una muestra adecuada de la población para un estudio. El atributo es una cualidad o característica propia del elemento. Además, vamos a saber a qué se refiere el muestreo por atributos. Son técnicas utilizadas en el control de la calidad, como la unidad o producto. Por lo general se denomina lote. Su muestra es aleatoria. Su variámetro es de tipo cualitativo. Una vez analizada la muestra aleatoria seleccionada, se indica si el producto o es defectuoso, o si se acepta o si se rechaza, dependiendo de resultados obtenidos. El defecto es cualquier indiscripción o indisconformidad del producto, dependiendo de los requisitos que se han identificado. Unidad defectuosa es toda unidad que tiene muchos o varios defectos. El muestreo por atributos tiene diferentes planes, como son plan de muestreo simple, plan de muestreo doble y plan de muestreo múltiple. Plan de muestreo simple: se toma una muestra del tamaño Ender, y si en la muestra tiene menos unidades defectuosas, el lote es aceptado. En otro caso, pues sería rechazado. El plan de muestreo doble: se toma hasta dos muestras para decidir si se acepta o no. Se toma una primera muestra pequeña para detectar los lotes muy buenos o los muy malos. Luego se toma la segunda para determinar si se acepta o se rechaza. Plan de muestreo múltiple: se toma una muestra inicial considerablemente pequeña, y si con esa se obtiene evidencia de muy buena o de muy mala calidad. Si no, se continúa con el proceso hasta tomar la decisión de aceptar o de rechazar. A continuación vamos a ver la fórmula que se utilizan para observar si se aceptan o no el muestreo por atributo. Para los lotes aislados son de muestreo tipo A, se utilizan
cuando la población es finita. Entonces aplica la fórmula de la distribución geométrica. Los lotes homogéneos son muestras de tipo B. Se utilizan cuando la población es infinita. Entonces se debe aplicar la distribución binomial. Cuando el número de veces ocurre un cierto fenómeno en un periodo de tiempo, como el número de efectos, entonces se utiliza la distribución de Podmish. La curva operativa es el plan de muestreo. Se relaciona la curva operativa del plan de muestreo con la distribución. Mediante el proceso se determina la probabilidad. El lote se acepta cuando los productos defectuosos o menores o iguales del criterio, y se rechaza cuando los productos defectuosos son mayores o iguales del criterio. Para realizar la gráfica, relacionamos la probabilidad de aceptación con el eje de la Y, la de productos defectuosos con el eje de las X, obteniendo la curva característica relacionando los puntos de intersección. El índice para los planes de muestreo de aceptación. En estos índices podemos tener dos planes diferentes: nivel de calidad aceptable y el nivel de calidad. El nivel de calidad aceptable determina el nivel máximo de unidades defectuosas de cada lote. Se le conoce como riesgo del productor y se expresa la probabilidad de aceptación de borrote. El nivel de calidad límite se le conoce como riesgo del consumidor, siendo el porcentaje que identifica cuando un lote debe ser rechazado. Al momento de realizar la gráfica, se toma en cuenta la probabilidad de aceptación en el eje de las X, obteniendo la curva característica. Bueno, pues eso ha sido todo de mi parte. Soy Luis Enrique Madrigal de la Cruz, del quinto B. Esta sí sirve. Posteriormente pasamos al plan de muestreo doble. El plan de muestreo doble es casi lo mismo al muestreo simple, solamente que en el muestreo doble se escogen dos piezas para hacer lo mismo, o sea, una aceptación de muestras para saber que el lote sea aceptable. En este caso se analiza la muestra 1 y la muestra 1, si es aprobada, la siguiente muestra debería ser aprobada también. Lo que se busca es que la mayoría de las piezas también sean funcionables. Y por último estaríamos utilizando lo que es el plan de muestreo múltiple. El plan de muestreo múltiple es un tipo de combinación con el plan de muestreo simple y el plan de muestreo doble. Una característica principal del plan de muestreo múltiple es que se estudian a partir de dos o más piezas dentro de un lote. En este caso, por ejemplo, para estudiar la primera muestra, se estudia primero una muestra pequeña. Si no hay evidencia de que la muestra pequeña tenga algún defecto, se toma una segunda muestra. En este caso, la segunda muestra debe de arrojar un resultado positivo. Y si no arroja un resultado positivo, se sigue optando por utilizar y por estudiar más muestras dentro del lote hasta que estas sean aceptables. Es decir, se escoge una muestra amplia para el mejor desarrollo de una muestra. En este caso, todos los objetos deben de ser aceptables. Lo que se generaliza el muestreo por atributos. Antes que nada, para ya concluir de los últimos temas, en este caso el tema 4 de la asignatura Control Estadístico de la Calidad. El tema 4 se basa al muestreo por atributos, en este caso el plan de muestreo simple, el doble y el plan de muestreo múltiple. Vamos a definir un poco cada uno de ellos, paso por paso, y a qué se refiere característicamente cada tipo de muestreo. En este caso iniciamos por el plan de muestreo simple. Se dice que el plan de muestreo simple es un tipo de aplicación o una muestra que se escoge una sola muestra para poder seleccionar un lote. En este caso dar lo que es fe de que este lote sea accesible para una empresa.
En este caso se escoge una sola muestra para comprobar que ninguna esté defectuosa. En dado caso que alguna muestra esté defectuosa, que se opta para aceptar el lote que la mayoría de las piezas estén en buen estado. En este caso, de un ejemplo, si un lote de 100 piezas, 80 de ellas están en buen estado y 20 no se encuentran servibles, se opta por aceptar el lote aunque esta sea una menor cantidad. O sea, lo que se busca es que el lote del muestreo simple, la mayoría sea servible y aunque la menor parte no esté en disposición. Este sería un ejemplo. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Iniana Casianos, ¿no? A continuación se les dará una pequeña exposición sobre el tema 4, que es muestreo por atributos simples, dobles y múltiples, y también algunos ejemplos. Como primer punto veremos la teoría del muestreo, que en estadística es la selección de un conjunto de unidades en un determinado grupo, pues también conocidas como una población estadística. La finalidad de esto es que las características generales de todos los individuos, pero guiándose por los atributos que tienen los seleccionados en su conjunto elegido, sin estudiar a toda la población. Y pues dicha observación que se lleva a cabo busca determinar una o más características observables en los objetos o personas a estudiar, quienes son representados estadísticamente como unidades independientes. Bueno, de saber que ya es un muestreo, veremos lo que es el muestreo simple. El muestreo poblarístico simple consiste en elegir una muestra de la población estadística en la cual cada elemento tiene la misma posibilidad de ser seleccionado aleatoriamente. Dicho este método, la muestra de la población no se subdivide en más partes y se separa por secciones. Pues por tanto a esto, cualquier par de elementos puede elegirse con igual probabilidad. Bueno, un ejemplo es, supongamos, si se obtiene una muestra de 10 personas de la población de un país cualquiera, lo más probable es que se obtenga un total de 5 hombres y 5 mujeres. Más sin embargo, este tipo de muestras aleatorias suelen extraerse 6 personas de un sexo y 4 de otro, dada la cantidad de personas en la población. Bueno, como consiguiente, el muestreo doble, que fue creado para dar un mayor nivel de profundidad a los resultados obtenidos de un muestreo simple. Este método suele utilizarse para poblaciones estadísticas de gran tamaño y su uso representa el estudio de variables adicionales de las obtenidas en el muestreo simple. Este método también suele ser denominado como muestreo en dos fases. Su uso tiene como principal beneficio la obtención de resultados más específicos y con menos probabilidad de errores. Usualmente este método se utiliza cuando los resultados obtenidos con base en el muestreo simple no representan como decisivos o cuando dejan dudas a los de estadística. Un ejemplo es, se obtiene una muestra con un tamaño de 100 unidades con base de un lote de 1000 juguetes. Se evalúan las características de 100 unidades extraídas y este método también suele ser denominado como muestreo en dos fases. Su uso tiene como principal beneficio la obtención de resultados más específicos y con menos probabilidad de errores. Usualmente este método se utiliza cuando los resultados obtenidos con base en el muestreo simple no representan como decisivos o cuando dejan dudas a los de estadística. Un ejemplo es, se obtiene una muestra con un tamaño de 100 unidades con base de un lote de 1000 juguetes. Se evalúan las características de 100 unidades extraídas y se determina que los resultados no tienen contundencia suficiente para decidir si el lote de juguetes debe ser desechado o llevado a tiendas. Como consecuencia de esto, pues se extrae una muestra adicional de 100 juguetes más del mismo lote de 1000 juguetes y se evalúa nuevamente y se comparan los resultados con los anteriores. De esta forma se determina si el lote es defectuoso o no y se procede a empacar o desechar al mismo dependiendo del análisis de resultados. Y por último, el muestreo múltiple, que es considerado una extensión adicional del muestreo doble. Sin embargo, no forma parte del mismo proceso. Se utiliza para evaluar extensivamente los resultados obtenidos de la muestra antes de llegar a una decisión definitiva.
Este muestreo, también conocido como muestreo en etapas múltiples, se acostumbra a empezar con una muestra grande y con bajo costo de estudio. En este tipo de prácticas, la muestra suele ser adquirida mediante la obtención de estratos y no de unidades individuales, es decir, se selecciona un par de objetos o personas en vez de uno solo. Luego de seleccionar cada estrato, se estudian los resultados obtenidos y se seleccionan uno o dos estratos más para volver a estudiar los resultados y luego compararlos entre sí. Un pequeño ejemplo es el Instituto de Estadísticas de Australia realizó una investigación en la cual dividió la población por zonas de recolección y eligió algunas de esas zonas al azar, que es la primera etapa del muestreo. Y luego, cada zona fue dividida en bloques, los cuales son elegidos al azar dentro de cada zona, que es la segunda etapa del muestreo. Y finalmente, dentro de cada bloque se selecciona la zona de residencia de cada hogar y se eligen hogares al azar, que es la tercera etapa del muestreo. Esto evita tener que hacer análisis de la zona de residencia de todos los hogares de la región y solo enfocarse en las residencias ubicadas dentro de cada bloque. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. En conclusión, esto fue todo por el equipo número 14. Que le vaya bien.